Gloria al Señor. Buenas noches para todos. El Señor nos bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Amén. Para honrarle, para exaltarle, para glorificarle. No debemos cansarnos de darle adoración a nuestro Dios, porque Él es digno. Amén. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? Para todos nosotros. Sabemos que Dios es inmensamente bueno con cada una de nuestras vidas, y por eso debemos rendirle adoración y alabanza. Le doy gracias al Señor porque ha sido fiel con cada uno de nosotros, porque hemos estado tal vez enfermos, pero Dios nos ha fortalecido. Dios ha estado ahí con cada una de nuestras vidas, tal vez con algunas situaciones difíciles, porque no somos exentos a ello, pero Dios siempre está a nuestro lado, a nuestro favor. Por eso honramos en esta noche su santo nombre. Y bueno, hoy llegó esa oportunidad también de escuchar una vez más su voz. Y recuerde lo que dice Apocalipsis a los mensajes de la iglesia: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice hoy a la iglesia de Alares. Esa frase se nos debe grabar a nosotros cada vez que escuchamos una predicación, y sobre todo en este lugar. Dios nos está diciendo: iglesia de Alares, escuchen lo que tengo para ustedes, porque cada vez Dios nos da una palabra para cada una de nuestras vidas. Y quiero invitarle a que abra ahí su Biblia. Los que tienen su Biblia ahí, vamos a abrirla en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Y ahí sentaditos vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Efesios 1, versículo 3 al 14. Vamos a leer de forma alternada para la honra y alabanza de nuestro Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, aleluya. Damos alabanza al Señor por su preciosa palabra. Amén. Este año debemos proponernos: no voy a ir solo a la casa del Señor, voy a ir con un amigo, con una amiga, con el tío, con el sobrino que está en casa, que no sea creyente de otra congregación, sino que venga a recibir la palabra, porque hay mucha necesidad en la gente, hay mucha gente necesitada de la salvación del Señor. Amén. Bueno, en esta noche voy a tratar este tema que el Señor me ha dado para compartirles, y el título es: creados y escogidos por y para Dios. Creados y escogidos por y para Dios. Y el objetivo es entender que fuimos creados y escogidos por Dios y para Dios, como también conocer algunos propósitos con el que el Señor nos creó y nos tiene acá en esta tierra. Yo les pregunto: ¿todos ustedes saben que ustedes fueron creados por Dios? Bueno, todavía hay algunas bocas que no saben si sí o no, pero la palabra del Señor nos habla de que fuimos creados por Dios. Pero también ustedes creen que fuimos creados para Dios. Tal vez algunos no lo sepan.
porque como siempre les hemos enseñado, a veces leemos la palabra, y yo lo digo por mi experiencia también personal, a veces leemos la palabra, pero resulta que cuando no le damos como ese sentido a mirar, oiga, tremendo lo que la Biblia dice, porque a veces nosotros leemos la palabra así, muy a la carrera, pero cuando usted se centra a pensar en lo que dice el pasaje, uno, de verdad que hay muchas riquezas en la palabra que nosotros a veces las desconocemos, pero porque no las leemos con toda nuestra atención. Y para empezar el tema, pues quiero darles algunos textos sencillos, conocidos por nosotros precisamente, que nos hablan, amados hermanos, de que usted y yo fuimos creados por Dios. Usted no viene del mono como se nos enseña, algunos con cara de mono, pero no, que no es que vengan del mono. Nosotros, la misma palabra nos dice que fuimos creados por Dios. El Salmo 103, el 100, dice: reconoced que el Señor Dios nos hizo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fue Dios quien nos hizo a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces tal vez usted ha despreciado su forma de usted ser, su cuerpo? Que porque es muy alto, que porque es muy pequeñito, que porque salió con el cabello ondulado. El otro dice: no, yo ese cabello tan feo ahí lácido, ¿cierto? Y a veces nosotros nos vivimos quejando por cómo somos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos llegado a entender y a comprender eso, que usted fue creado por Dios así como es usted, bajita, enanita, muy altote, pero así nos creó el Señor, porque así quería Dios que fuéramos, ¿cierto? Entonces a veces usted dice: ay, yo hubiera querido ser por allá un alemán, esos alemanes grandes, ojiazules, ¿cierto? No, Dios quiso que usted y yo fuéramos así como somos. Así nos creó el Señor. Él nos hizo de esta manera. Dice el versículo 13 del 139: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Usted sí, cuando lee esos versículos, usted se detiene y dice: oiga, qué bendición, el Señor fue el que me hizo a mí así como yo soy. En el vientre de mi madre Dios se tomó el tiempo para hacerme así como soy. Eso, muy bien, así, bonitos, hermosa. Si ve, nosotros, la palabra nos enseña, amados hermanos, Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre. No importa que salieran algunos así como feitos, pero así el Señor los quería. Muy bien, así el Señor nos quería, con nariz larga, con nariz chata. Entonces, por eso es que hoy el ser humano vive cambiando su cuerpo que Dios le hizo. Entonces la gente se pone, se quita, se pone la nariz larga, el otro se la achica. Hoy en día es terrible lo que sucede en nuestro medio, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque se anda en inconformidad de como Dios nos hizo. Porque el ser humano no puede aceptar que es hecho por Dios y que así Dios quiso hacerlo. Pero lo más tremendo es que aún la misma iglesia hoy ya está cayendo en eso. Ya le entró esa parte del mundo a la iglesia, y por eso usted hoy ve ya a las mujeres, a los hombres operados. Hay que ponernos la nariz porque es que como está de moda, o lo que se ve es: yo tengo que agradar al mundo. ¿Qué tal? Todas las mujeres 90, 60, 90 y yo 100, 100 y 100. Entonces yo digo: no, yo tengo que hacer algo, ¿cierto? Pero amados hermanos, Dios nos creó así como usted es. Yo quiero que hoy usted salga con esa verdad grabada en su mente, porque es que a veces usted y yo, como les digo, leemos, pero no aceptamos esa verdad. Así, si usted es de los que se para en el espejo y empieza a renegar, de ahora en adelante usted diga: Señor, así me hizo, así tú me creaste, grandote como Leonidas, que toca un espejo inmenso. Pero el Señor así quería que fuera Leonidas. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, claro, yo sí he visto de 2 metros, que día me encontré uno en el banco así, grandísimo. Pero amados hermanos, así nos hizo el Señor a cada uno de nosotros. Él nos creó. Pero también en Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio ¿de quién? De Dios. Todo fue creado. Todos nosotros que estamos aquí en esta tierra fuimos creados por Dios. Pero también nos da la siguiente partecita que nos dice por medio de Él y para Él. Por eso el tema, creados y escogidos por y para Dios. Fuimos creados por Dios. Salga con esa verdad y usted va a cambiar muchas cosas de su vida. Ya no va a haber más reniego, ya no va a haber más queja. Uy, no, pero es que yo tan chiquita, el Señor me hubiera hecho grande. El Señor sabía que la quería así bajita para Seferino. Ahí está, Marielita, bajita. Y ahí el Señor la tenía para él, ¿cierto? A Margarita se la tenía a Leonidas. Pero a veces nosotros nos vivimos quejando de lo que somos, de cómo somos. Versículo 4 de Efesios que leímos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para Él nos escogió. Hermano, hermana, así como tú eres, así, de esa manera, con ese cabello, con esa gordana. Bueno, algunos se engordan porque nos dejamos engordar, pero amados hermanos, así como Dios nos hizo, Él nos creó a nosotros. Lo que es la parte de tal como de esa cara que tenemos, ese cuerpo que tenemos, esas orejas grandes que tenemos, así nos hizo el Señor. Pero nosotros a veces nos vivimos quejando. Ay, no, pero esa cara que yo tengo, y no, yo hubiera sido de otro país para tener un mejor cuerpo. No, así lo hizo el Señor. El Señor nos hizo así, solo que usted y yo podemos cambiar el genio, ¿no? Porque si usted vive amargado toda la vida, así no lo hizo el Señor. El Señor quiere que usted viva feíto pero feliz, que usted sonría, que usted diga: el Señor me creó tal como soy. Cuando nosotros aceptamos esa verdad, muchos complejos de nuestra vida tienen que salir, porque es que el ser humano, pero sobre todo el cristiano, también somos de los que vivimos acomplejados. Uy, ese pelo que me tocó a mí tan feo, tan churco. Uy, ese pelo lácido ahí como unas babas, y vivimos quejándonos. Pero les quiero con esos versículos mostrar que usted y yo fuimos creados por la mano divina del Señor. Qué hermoso que hoy usted salga diciendo: así fui creada yo, qué bendición, así me creó el Señor, así me hizo Él y para Él. No se le olvide que así lo hizo el Señor para Él. Por eso usted no debe vivir preocupado de lo que el mundo diga de su estatura, de lo que el mundo diga de sus orejas, de lo que el mundo diga de su nariz. No, así lo hizo el Señor. Entonces usted y yo debemos vivir contentos como nos hizo Él. Esa era la primera parte, la introducción. El siguiente punto que quiero que miremos es que Dios nos escogió porque también la Biblia nos muestra para qué fue que nos escogió el Señor, para qué fue que nos creó y nos escogió. Ya estando aquí en la tierra, usted y yo somos privilegiados de que fuimos escogidos por el Señor. ¿Usted sí se siente bendecido de que Dios lo haya escogido? Claro, en medio de tanto mundo, como siempre les he dicho, a Dios le plació poner sus ojos sobre usted, sobre mí. Y hoy, cuando nosotros miramos tantas multitudes que se pierden, iglesia, nosotros deberíamos vivir, mejor dicho, saltando, como decimos, en una sola pata. Deberíamos vivir saltando y regocijados de que Dios puso sus ojos sobre mí. Primero me creó de esta manera y ahora puso sus ojos y me escogió a mí para alabanza de su nombre. Entonces nosotros debemos vivir en ese agradecimiento que el Señor nos creó y también nos escogió. Lo primero que miramos ahí en Efesios, el versículo 4, nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Santos, para eso nos escogió el Señor, para que vivamos en santidad. Y por eso debemos esforzarnos día a día, iglesia, para que nosotros vivamos en esa santidad. Esforzarnos, buscar al Señor, como hemos estado aprendiendo en las escuelas dominicales, dándole lugar a que el Señor escudriñe mi alma y me muestre esos pecados que yo tengo ahí. ¿Para qué? Para que yo viva en santidad. El Señor nos creó para eso. Él no nos creó para que acabemos nuestros cuerpos en las drogas, en el alcohol, en muchas cosas que no sirven.
No, el Señor no te creó para eso. El Señor no hizo ese cuerpo, jovencita, dama, caballero que está aquí, amigo, que escucha esta palabra. El Señor no creó nuestros cuerpos para que nosotros los destruyamos de esa manera. El Señor nos creó para que vivamos en santidad. ¿Para quién? Para Él. Nunca se nos debe olvidar esto, iglesia. Fuimos creados para Dios. Eso me ministró mientras yo estaba estudiando este pasaje, porque a veces, como le digo, pasamos eso por encima, pero yo debo decir: Dios mío, tú me creaste para ti, es para ti. Por eso nuestra preocupación no debe ser agradar a la otra persona, no que el mundo me vea, que la gente, que el vecino, que la moda me vean que yo también 90, 60, 90, que la nariz, y por eso la gente hoy se cambia su cuerpo. ¿Solo por qué? Porque viven para agradar a otros, pero la Biblia dice que nosotros estamos es para agradar a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestro Rey, porque Él nos hizo para Él, aleluya. Entonces lo primero que debemos entender y recibir esta palabra es que Él nos escogió para que vivamos en santidad. Y hoy nosotros podamos escudriñarnos, seguimos en ese sentir de escudriñarnos y de decir: Señor, esto no es de ti, esto no me deja vivir en santidad. Por eso primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó a ser es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todo momento, en todo lugar. La santidad no es solamente en el templo, hermanos, no es solamente acá mostrar que somos santos, levantar las manos. No, en el trabajo, en la calle, en el partido de fútbol, cuando usted juega básquet, lo que sea. En el viaje que haga, siempre debemos entender que fuimos llamados para vivir en santidad, para ser santos delante del Señor. Aleluya. Entonces, iglesia, para eso nos llamó el Señor, para vivir en santidad. No se nos olvide eso. Yo debo ser santo, no porque el pastor que dirá, no porque el hermano que dirá. No, usted y yo debimos vivir en santidad, porque a Dios así es que lo agradamos, viviendo en santidad. De esa manera es que nosotros honramos a nuestro Dios. Cielo. Esta semana hablaba con alguien y me decía que había estado hablando con una persona de otra denominación, y entonces estaban ahí hablando algunos temas. Y la persona con la que hablaba le decía: no, es que si yo, digamos, me arreglo tantico, no, el pastor me ve y tremendo, o sea, no puedo hacerlo, yo no me puedo poner esto porque el pastor ¿qué dirá? Y entonces ella me preguntaba, porque sabe que yo soy cristiana, y yo le digo: no, ahí está equivocada la persona, porque es que nosotros no estamos para agradar o para decir, no, es que el pastor ¿qué dirá? Es ¿qué dirá Dios? Yo le decía: ¿qué dirá Dios si se arregla de esa manera? Lo que nosotros hagamos, todo, porque fuimos creados para el Señor, para Él. Entonces usted no debe: ay, el hermano ¿qué dirá? Y si el hermano me ve por acá. No, nosotros debemos temerle al Señor, dar un buen testimonio, vivir en santidad, no mientras el pastor esté en la casa, no mientras estemos en el templo. En todo lugar debemos dejar que realmente somos santos, porque el Señor nos llamó a eso. Dice: porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Amén. Entonces, que entendamos que la santidad es para agradar a nuestro Dios, para honrarle a Él, porque Él también quiere, y la Biblia nos dice la razón: yo soy santo, ustedes también deben ser santos. Aleluya. La segunda razón por la que Dios nos escogió es para ser adoptados como sus hijos. Lo dice en el versículo 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oh, qué hermoso, iglesia, amigos, saber que Dios, por su gran amor para con nosotros, nos hizo sus hijos. Usted y yo sabemos, y la Biblia nos habla de que estábamos alejados de Dios, estábamos separados de Dios por haber pecado. Pero Dios, en su inmensa misericordia, Isaías 53, que lo hemos mirado en nuestro devocional, también me bendecía mucho, amados hermanos, como prestarle toda la atención lo que hizo Jesús por amor a nosotros. Jesús entregó su vida, todo lo dio para hacernos ¿qué? Sus hijos, para adoptarnos como sus hijos, porque no éramos hijos, estábamos escarriados, dice ahí Isaías, como oveja cada uno se escarrió,
Pero ¿qué hizo Jesús? Él pagó ese precio, esa deuda. Él pagó, amados hermanos, lo que usted y yo teníamos que pagar. ¿Para qué? Para también adoptarnos como sus hijos. Para eso nos escogió el Señor, para que seamos sus hijos. ¿Usted no se alegra de ello? Bueno, todavía hay algunos que no se alegran, pero eso debe ser un motivo de alegría. Saber que el Señor me escogió para que yo sea su hija. Me cambió, me transformó, envió a su Hijo Jesucristo para que yo sea su hija. Lo entregó todo y por eso Él nos escogió. Usted es una hija, usted es un hijo escogido por el Señor. Siéntase privilegiado, privilegiada, más que porque tal vez estudió, hizo una carrera universitaria, más que porque saludó, no sé, a algún cantante famoso, no, más que eso nosotros debemos sentirnos privilegiados, es porque Dios me escogió para ser su hija. Usted que tal vez se ha sentido como que yo no valgo nada, como que yo no soy nada, no, usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. Porque el Señor así nos escogió para ello. Fue Dios es el que nos escogió a cada uno de nosotros. Y por eso usted y yo debemos vivir agradecidos con el Señor Jesús. Dice que Él nos adoptó porque el pecado nos había separado de nuestro Padre. Pero por puro amor hemos sido escogidos para ser sus hijos. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor? Fuimos escogidos. El Señor Jesús derramó toda su vida, porque precisamente por medio de Él era que nosotros podíamos alcanzar esta adopción. De lo contrario no lo hubiéramos alcanzado, pero fue por amor a cada uno de nosotros. Así que esa es otra razón por la cual Dios nos escogió, para que usted sea su hijo. Usted no es hijo de cualquier persona, usted es hijo del Rey de Reyes. Y eso debería mantenernos en completa felicidad, debería mantenernos en completa adoración, en completa entrega, nos debería mantener muriendo diariamente para el mundo y viviendo para Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque nuestro Padre no es cualquiera, es el Rey de Reyes, es el Señor de señores, es el Dios poderoso, el que nos ha creado. Y por eso debemos vivir en agradecimiento, porque, amados hermanos, Dios lo hizo por puro amor a nosotros. La tercera razón por la que el Señor nos escogió es para alabanza de la gloria de su nombre. Dice el versículo 6, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. El Señor nos concedió, Dios nos concedió, amados hermanos, este gran privilegio, que nosotros seamos los que vivamos para adorarle, para exaltarle. Y el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces usted y yo fuimos también escogidos, creados y escogidos por Dios y para Dios, porque para Él es que nosotros debemos vivir dándole alabanza continua, adoración continua. Cuando la Biblia dice que fuimos creados para alabanza de su nombre, no quiere decir solamente que la alabanza es cuando venimos a cantar y cuando levantamos las manos en adoración. No, la Biblia dice que usted y yo fuimos creados para que vivamos en continua alabanza a nuestro Rey. Exaltemos su nombre. Cuando usted y yo le cantamos a Dios, Él se agrada, porque Él mismo nos escogió para eso. Dios le encanta, Dios se agrada, Dios, de que nosotros vivamos adorándole y exaltándole, porque para eso fue que Él te creó. El Señor nos creó a cada uno de nosotros, no para que vivamos por allá en otro mundo haciendo lo que no debemos hacer. El Señor no nos creó para que vivamos amargados. El Señor no nos creó para que vivamos renegando. El Señor nos creó para que le adoremos todo el tiempo. Cuando usted camina, cuando usted duerme, mientras usted come, mientras usted viaja, cuando está en momentos difíciles, cuando está en enfermedad, debemos adorarle a Él, porque para eso Él nos escogió. Eso es que no se nos olvide tampoco. Yo fui creada para que viva en completa alabanza al Señor. Por eso cuando se le va a dar ira, le va a dar enojo, usted debe entender y decir, no, yo fui creada es para darle alabanza al Señor. Yo no fui para estar aquí en estas, dejándome llevar de la ira, del enojo, de la rabia, de la pelea. No, el Señor me creó es para que yo viva en continua adoración, para alabar su nombre, porque Dios es digno de que le demos toda adoración, toda exaltación,
Toda la alabanza pertenece a nuestro Dios, porque Él nos creó. Recuerda, Él te formó tal como eres. En el vientre de su madre, así nos hizo a cada uno de nosotros. Pero además de ello, nos hizo sus hijos. Y ahora también de que somos sus hijos, nos creó y nos escogió. Él dice, para que alaben mi nombre, para alabanza de mi nombre. Para eso yo lo he escogido. El Señor no lo escogió para que usted viva en una cantina. El Señor no lo escogió para que usted viva por allá vuelto nada. No, el Señor lo escogió para que usted le alabe a Él, para que usted viva feliz con Él. Porque la Biblia nos habla de que el único que nos puede dar una verdadera felicidad es el Señor. Nadie más nos puede dar la felicidad. No, solamente Dios nos hace felices a nosotros. Solo con Él podemos tener esa verdadera felicidad. Y para eso es que Él nos escogió, para que usted viva todo el tiempo agradecido con Dios. En lugar de quejarse por lo fea que el Señor me hizo, por lo flaca, por ese pelo, por esa cara que tengo, por esas orejas, por esa nariz. En lugar de vivirme quejando de eso, usted diga, yo vivo para alabanza del Señor. Yo vivo para exaltar al Señor. Yo vivo para darle toda la adoración a nuestro Dios. Eso lo tenemos que tener muy presente, no se le olvide. Fui creada, diga, fui creada o creado por Dios y para Dios. Fuimos creados por el Señor. No se le olvide, la mano de Dios estuvo en ese cuerpo flaco, gordo, feo. Ahí estuvo la mano del Señor. A veces nosotros decimos, ay, es que mi papá, imagine cómo era mi papá. Claro, así salí yo, orejón, narizón. Usted dice, ay, no, es que mi mamá, ese papá que me buscó ahí tan chiquito, yo salí toda chiquita. O la que es grande dice, ay, no, es que papá tan grande, claro, yo salí muy grandota. Pero no, iglesia, así nos hizo el Señor, para que le alabemos a Él con ese cuerpo, con esa nariz, con esos ojos, con todo lo que el Señor nos hizo. Así nos hizo Él para alabanza de su nombre. Lo que le digo, a usted el Señor lo pudo hacer así, que usted diga, yo soy como feíta o feíto. Pero usted puede cambiar su genio. Usted puede hacer que su cara se vea mejor, ¿sí? Que su cara se vea con un mejor ambiente. Eso lo decidimos cada uno de nosotros. Y también fuimos escogidos para la salvación. Dice segundo de Tesalonicenses 2:13, dice, pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aleluya. Entonces fuimos escogidos para ser salvos. Recuerde que estábamos perdidos. En la Biblia nos habla de que estábamos alejados de Dios por haber pecado contra Él. Pero mire qué hermoso es Dios, nos hizo, nos creó tal como somos, nos hizo sus hijos y ahora también nos escoge para darnos la salvación, para darnos salvación a cada uno de nosotros. Usted y yo no lo merecíamos. Isaías 53, hermoso pasaje de lo que Jesús hizo por nosotros. Derramó toda su vida. ¿Sabe por qué? Por puro amor a nuestras vidas. Por puro amor. Estábamos expuestos a la condenación eterna. Eso nos lo muestra la palabra del Señor. Pero ¿qué hizo Dios? Juan 3:16, envió Dios a su Hijo. ¿Para qué? Para que usted y yo fuésemos salvos. ¿Le dan alabanza al Señor por eso? ¿Sí se sienten felices que el Señor los haya salvado? Claro, nadie más nos puede salvar. Solo Jesucristo es nuestro verdadero Salvador. El mundo puede decir, aquí está, este es el que salva, este es santo, esta lo que sea. No, a nosotros la Biblia nos habla de que el único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo. Él es el que nos puede salvar y Él nos salvó. Él vino y murió en la cruz, resucitó precisamente para darnos esa salvación. Qué hermoso saber que el Señor hizo esa obra tan linda por cada uno de nosotros. No lo merecíamos, porque ningún ser humano merecía esto que el Señor Jesús lo hizo. Pero fue tan grande su amor, fue tan grande el amor de Dios que dijo, están perdidos, la raza humana está perdida.
pero Él dijo, hay algo que hacer y yo lo voy a hacer. Voy a enviar a mi Hijo Jesucristo a la tierra para que Él muera, para que Él resucite, para que Él entregue su vida. Y por eso Él vino y nos dio, amados hermanos, esa salvación. Por eso usted y yo también debemos vivir muy agradecidos con Dios por habernos salvado. Porque como dice una canción, ¿dónde estaríamos nosotros hoy si el Señor no nos hubiera alcanzado? Si no estuviéramos hoy en sus caminos. Yo a veces pienso en eso y digo, ¿qué sería hoy de mi vida si yo no estuviera en los caminos del Señor? No sé usted si habrá pensado en algún momento en eso, oiga, ¿qué sería mi vida? Ya tal vez alguno no existiría por las drogas, el alcohol, por peleas, por pleitos. Pero el Señor nos hizo libre de todo ello, aleluya. El Señor nos sacó de esa vida, nos escogió. Él lo miró con agrado a usted y a mí. Pensemos en esa obra tan preciosa. El Señor miró a Joana, a Miguel, a Diana, a Euclides, a María, a Mariela. El Señor nos miró y dijo, los voy a escoger para salvarlos. Qué hermoso lo que el Señor hizo por nosotros. Nos escogió para salvación. Y también la Biblia nos dice que Él nos escogió para buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hacen buenas obras? Porque somos hechura suya. Mire lo que dice otra vez, nos recalca lo que les dije al comienzo en la introducción. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿somos hechura de quién? De Dios. Aunque Dios utilizó a esa mamá, a ese papá suyo, pero quien nos creó fue la mano de Dios. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sí sabía usted que usted fue creado para hacer buenas obras? Usted no fue creado solamente para usted, para alimentarse usted, para ayudarse a usted. El Señor nos creó para que nosotros también tengamos buenas obras con las demás personas, para que cada día vivamos un buen testimonio, para que cada día nosotros con esas obras, no es que las obras nos salven. Recuerde que la Biblia también nos habla que a nosotros no nos salvan las obras, pero las obras nos deben acompañar como cristianos, como hijos de Dios. Porque no podemos ser personas tacañas, no podemos ser personas que no tengamos el amor para hacer una buena obra. Y en las buenas obras hay muchas cosas que se encierran. Buenas obras no es solamente tirarle ahí una moneda al indigente y sacar la moneda por allá, la más chiquitica y la más bajita, pues de 100 pesos y darle. No, las buenas obras, amados hermanos, nosotros hay muchas cosas que podemos hacer como buena obra. Traer un alma a Cristo es hacer una buena obra, porque es presentarle el camino de la salvación. Ayudar a un hermano que cayó, que resbaló, que tuvo un momento difícil, ayudarlo a levantar es una buena obra, porque el Señor no nos mandó a juzgarlos, el Señor nos mandó a ayudarnos, ¿cierto? A que si vemos al hermano caído, en lugar de terminar de acabarlo, es levantarlo. Eso es una buena obra que nosotros debemos hacer. Porque a veces nosotros cuando leemos buenas obras creemos que es dar mercados a los pobres, y por eso, eso lo piensa el mundo sin Cristo. Y usted mira las empresas, muchas veces dicen, no, es que yo al final de año yo hago buenas obras. Entonces yo mando las anchetas, le mando anchetas a muchas familias y ellos creen que eso, ya con eso pues el Señor allá, por eso ellos dicen, yo hago esas obras y yo sé que Dios me tiene allá un pedacito en el cielo. Pero eso son cosas de ellos, porque la Biblia no dice de esa manera. Y a veces nosotros como cristianos caemos en lo mismo. Creemos que porque damos una libra de arroz, ya es, con esa buena obra yo tengo. No, todos los días nosotros debemos permitir que el Señor nos use para hacer buenas obras, como les digo, de ayudar a un hermano, de ayudar a una persona que necesita de Cristo. Todo eso nosotros debemos entender que el Señor nos creó para eso. El Señor no nos creó para que seamos egocéntricos, solamente yo, mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa. No, también debemos ayudar a las demás personas, a los que lo necesitan. Para eso nos creó el Señor. Así que hoy también, una vez más, usted debe salir diciendo, oiga, yo fui creado por Dios para que yo haga buenas obras, para que yo ayude a otra persona, para que yo sea luz a otra persona, para que yo sea bendición a otra persona.
Por eso debemos entender esta noche esta palabra. Fui creada por Dios y para Dios. Creada por Dios y para Él. Y cuando hacemos buenas obras lo estamos haciendo para Él. Recuerde que la Biblia dice que todo lo que hagamos aquí en la tierra debemos hacerlo como ¿para quién? Para Dios. ¿Y por qué para Dios? Porque Él es mi creador, mi Señor. Él me formó y Él es el único digno que yo le sirva, que yo le adore. Así que todo lo que nosotros hagamos, por eso hay que pensar bien con todo lo que hacemos. Todo lo que usted hace durante el día, hay que pensar qué de eso que hice hoy hice realmente para Dios y qué de esas cosas hice para la carne, qué de esas cosas hice para agradar muchas veces a las personas, pero no lo hice para agradar al Señor. ¿Qué hice hoy yo que tal vez no fue agradable del Señor? Cada uno de nosotros lo sabemos, pero el Señor nos creó. No se le olvide, usted fue una hechura de parte del Señor. ¿Para qué? Para que haga buenas obras, para que ayude a otros, para que bendiga también a otros, para que cada día permita que a través de su vida el Señor también deje ver ese gran amor que Él tiene para con toda la raza humana. De esa manera nosotros dejamos ver, pero cuando somos personas tacañas, decimos nosotros, o personas que no queremos ayudar, porque hay personas que como cristianos pero no les da por ayudar a nadie, o sea, nada, no dan, no sueltan, o sea, nada. ¿Por qué? Porque no han entendido que fuimos creados para buenas obras, para honrar de esta manera al Señor. Y también la Biblia nos dice que fuimos escogidos para ser sus testigos. Primera de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Mire, todo lo que usted y yo somos, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos escogió, de aquel que nos creó. Usted y yo fuimos, amados hermanos, escogidos para que seamos sus testigos, aleluya, para que seamos sus testigos. Mire qué hermoso ese pasaje. A veces usted se siente por allá como esa persona acomplejada, yo no soy nada, yo no soy nadie. A veces por algún defecto físico nos consideramos los peores, los que no sé, pero la Biblia dice, ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Dios nos creó, Dios nos escogió. Entonces somos, amados hermanos, pueblo escogido. ¿Para qué? Para que anunciemos. Por eso le coloqué ahí, fuimos escogidos para ser testigos. ¿Para ser testigos de qué? De la obra de Dios, de quién es Dios. Por eso dice ahí, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Y debería, amados hermanos, este pasaje hablarnos y llevarnos y motivarnos a que nosotros fuimos escogidos por Dios, no para quedarnos callados, no para que usted diga, bueno, yo ya siendo salvo, yo que mi familia se pierda. No, fuimos escogidos para que le llevemos a esa persona el mensaje de salvación, para que usted y yo trabajemos para que esas personas también conozcan a Dios. Debemos anunciarles, somos testigos. El Señor nos llamó como sus testigos para nosotros contar. ¿Qué hace un testigo? Aquí debe decir, el testigo debe decir, sí, yo vi esto, yo vi aquello. ¿Y usted y yo somos testigos del poder de Dios? ¿Somos testigos de lo que Dios hace en un ser humano? Claro que somos testigos. Ya que de pronto usted no haya dejado que Dios lo cambie, es otra cosa. Pero Dios sí hace cosas maravillosas en medio de nosotros. ¿A cuántos el Señor ha sanado? ¿A cuántos el Señor les ha ayudado en alguna deuda económica? ¿Les ha ayudado en los problemas de sus hogares? A todos el Señor nos ha ayudado. El Señor nos ha concedido sus bendiciones, nos ha fortalecido en medio de las pruebas. Dios tiene mucho que, nosotros tenemos mucho que decir de nuestro Dios. Por eso los salmistas siempre decían, hablen de su poder, cuenten sus maravillas, canten, díganle a la gente con júbilo lo que el Señor ha hecho. Cosas grandes Dios ha hecho por nosotros. Y nosotros debemos testificar de ello. Nosotros debemos, amados hermanos, hablar. Fuimos escogidos para que seamos testigos del Señor.
No fuimos escogidos para que usted salga a hablar del hermano, de la hermana, del que predicó, del pastor de la iglesia. Usted no fue creado por Dios para que hable de la novela, del programa de televisión, de cuánto programa veamos. Y a veces de eso sí hablamos fácilmente, pero no somos testigos del poder de Dios. No somos testigos de decir: el Señor ha hecho esta obra en mí, el Señor hizo una obra en mí. Por eso es que nosotros miramos que nos venimos solo para la casa del Señor, porque no estamos siendo testigos a la gente. No le estamos diciendo: vamos, hoy lo invito, vamos a tener un tiempo de adoración a Dios donde Dios puede hacer un milagro en su vida. Dios los quiere salvar. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, sus testigos, porque nosotros sabemos lo que Dios ha hecho. Sabemos quién es Dios. Sabemos que Dios es Dios poderoso, que hace cosas poderosas, y de eso es que debemos hablarle a la gente. La pregunta que hoy usted y yo nos podemos hacer es: ¿de qué hablo yo con la gente? ¿De qué hablo yo con mi vecino? ¿De qué hablo yo con mi familia? ¿De qué hablo yo con la persona que trabajo, que laboro, o la que tiene a su esposo que no es creyente, o su esposa que no es creyente, hijos que no son creyentes? ¿De qué hablamos nosotros con ellos? ¿De qué somos testigos? A veces somos testigos del chisme que pasó en el barrio. Ay, sí sabe que fulano de tal, ay, sí sabe aquella que está embarazada, sí sabe de aquel que… Y de eso sí contamos y somos testigos, a veces ni sabiendo la cuestión cómo es. Pero hablamos muchas veces de lo que no sabemos. Pero usted y yo sabemos quién es Dios. Usted y yo sabemos que Él es un Dios poderoso, soberano, sobrenatural. Así que de Él es que nosotros debemos testificarle a la gente. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros, iglesia, y nos levante para que nosotros demos testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Recuerda y sal de esta noche, de este lugar, diciendo: Señor, gracias como me creaste, como me formaste. Señor, gracias porque me escogiste para que yo sea testiga o testigo de Él, Señor, y voy a hacerlo. Voy a cumplir con lo que Dios me manda. Pero amados hermanos, fuimos creados, escogidos por Dios. ¿Para qué? Para Él, para alabanza de su nombre, para exaltación de su nombre. Para eso fue que nosotros fuimos escogidos. Para eso fue que el Señor nos llamó, para que seamos bendición. El Señor no nos llamó para a veces llevar esa vida que algún cristiano lleva. Es una vida de aburrimiento, de tristeza, como de amargura. Viene a la casa del Señor pero no se le ve alegría, no se le ve gozo. Y hay personas que se convierten a veces en todo tiempo en la queja, en quejarse, por todos se están quejando. Pero amados hermanos, Dios nos creó para alabanza de su nombre, para exaltación de Él. Entonces en esta noche quiero invitarle a que usted ahí donde está le dé gracias al Señor si ha entendido esta palabra, si ha entendido que usted fue escogida y escogido por Dios. Si usted ha entendido esta palabra, ahí donde está, inclina tu rostro y dale gracias al Señor. Dile: Señor, gracias porque así como soy, feíto, bonito, alto, pequeño, Señor, gracias porque así me creaste tú. Gracias porque así me hiciste tú. Pero dile: Señor, tú me creaste para que yo viva continuamente en alabanza, en adoración a tu nombre. Y hace un propósito ahí donde estás. Dile: Señor, yo hoy decido ser un testigo tuyo. Yo decido hoy, Señor, si tal vez eres de los que no hacías nunca una obra, nunca has ayudado a otra persona, nunca tienes una buena obra para nadie, hoy diga: Señor, yo debo hacer buenas obras porque para eso tú me escogiste. Señor, hoy debo decidir vivir en alabanza continua porque tú me escogiste para alabanza de tu nombre. Si tú eres de los que nunca le ha hablado a alguien de Cristo, en esta noche dile: Señor, yo me dispongo y voy a abrir mi boca para ser testigo de tu grandeza. Voy a hablarle a la gente de quién eres tú, Señor. Voy a ser testigo y voy a contar de tus maravillas. Señor, aquí estamos nosotros, tu iglesia, que hoy a ti te ha placido, Señor, que escuchemos esta palabra, que la escucháramos. Señor, gracias. Queremos darte gracias, Señor, en un mismo sentir, porque nos has creado. Gracias, Dios, gracias porque hoy nos has recordado que tú, así como somos, nos creaste para alabanza de tu nombre, Señor.
Gracias. Para el mundo podemos tal vez por ellos ser despreciados, por cómo somos, por lo delgados, por las orejas, por la nariz, Señor, y tal vez la gente pueda burlarse de nosotros por ello. Pero hoy a mí tu palabra me recuerda que así te plació hacerme, Señor. Así te plació crearme, formarme en el vientre de mi madre y darme vida de esta manera. Gracias, Dios. Gracias por habernos creado así, Señor. Pero también te pedimos perdón por las veces que hemos renegado contra ti, por nuestro cuerpo, por nuestra nariz, por nuestros ojos, por el cabello, por las manos, por los pies que tenemos, Señor. Dios mío, perdónanos, perdónanos, Padre precioso. Perdónanos por aquellas cosas que hacemos, Señor, despreciando la obra tuya en cada una de nuestras vidas. Perdónanos porque, Dios mío, hemos pasado mucho tiempo sin entender que fuimos creados para ti, Señor. Tú nos creaste para ti, oh Dios, y por eso tal vez en muchas ocasiones hemos vivido para agradar a la otra persona, para agradar al vecino, a la sociedad que hoy dice que debemos ser de estas medidas, que dice que hoy debemos tener, que debemos quitarnos, que debemos ponernos, Señor. Perdónanos, Padre precioso. Perdónanos porque aún como iglesia, Dios mío, ya mucho pueblo hoy está en esa misma condición del mundo, Señor. Padre precioso, perdónanos porque despreciamos el obrar tuyo, esa mano divina que estuvo para crearnos. La rechazamos cuando nosotros decimos: no acepto mi cuerpo, no acepto esta nariz, no acepto, Señor, esto que tengo, Señor. Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te pedimos perdón. Pero también te rogamos, Señor, que en tu infinita misericordia, Señor, nos ayude. Yo te pido que esta palabra, Señor, Dios mío, que viene de ti para nosotros, no la echemos en saco roto, Señor, sino que de verdad nosotros nos demos al cambio, nos demos, Señor, a la renovación en nuestra vida, Padre precioso. En el nombre de Jesús de Nazaret, aquí está tu iglesia, aquí está el pueblo que ha recibido esta palabra, Señor. Oh Espíritu Santo, yo te pido que tú seas redarguyéndonos día tras día, para que no olvidemos las palabras que tú nos das aquí en este lugar, Señor. Ayúdanos cada día, precioso Señor, a retener lo que escuchamos, Señor, a prestarle toda la atención necesaria a tu palabra. Y a darnos, Señor, a la práctica, porque así, Señor, es como vamos a ver resultados en nuestra vida. Cuando nosotros escuchamos una palabra y empezamos a llevarla a la práctica, Señor, así vamos a ver nuestras vidas edificadas, restauradas, bendecidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias, precioso Dios. Aleluya. Bueno, vamos a orar por los enfermos, muy bien, por estas peticiones, y si usted tiene otra necesidad ahí, colóquela delante del Señor. Si hay alguien ahí que puede colocar su mano, vamos a orar creyendo que Dios es poderoso para hacer milagro de sanidad también. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos darte gracias, papá hermoso, por esta palabra, por este tiempo de alabanzas, por este tiempo de culto que pudimos hacer para ti, Señor. Es para adorarte a ti, es para honrarte a ti. Gracias, papá hermoso, gracias. Gracias porque sé que hoy nos has hablado a nosotros, Señor. Gracias porque hoy nos has recordado lo hermoso que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Ahora queremos también, Señor, teniendo presente tu palabra, Dios mío, queremos pedirte la sanidad para estos cuerpos enfermos que han levantado su mano en señal de que están enfermos, Señor. Quiero pedirte, Dios mío, junto a la iglesia, un milagro para la vida de mi hermana Josefa, Señor. Esta enfermedad en su estómago, lo que esté afectándole, Señor, seas tú obrando un milagro, Dios mío, en esta noche. Que ella pueda sentir ahora mismo esa mano poderosa sanándole, restaurándole en el nombre de Jesús de Nazaret. El amigo de Pedro, Señor, que coloca en mi hermana María, seas tú también glorificándote en él, Señor. Padre, y así mi hermana Paulina en esta noche también reciba sanidad en su rodilla, Padre precioso. Ese dolor que tal vez le impide caminar, seas tú glorificándote, Señor. La vida de Dori, la vida de mi hermana María, de Jacqueline, y así cada petición, Señor, cada
persona que está enferma, aún allí en sus hogares. Oramos, Dios mío, creyendo que tú eres nuestro sanador, aleluya. Por tu llaga hemos sido curados, dice tu palabra, Señor. Cada una de esas enfermedades que ha tocado nuestro cuerpo, hoy oramos, Señor, creyendo en ese poder tuyo, Dios mío. Las necesidades que hayan en sus hogares, Dios del cielo, también oramos por ellos. Cualquier necesidad, ya sea económica, cualquier necesidad tal vez de problemas en los hogares, dificultades entre esposos, dificultades entre los padres con los hijos, Señor. Dios mío, seas tú cada día obrando en tu iglesia, Padre. Y oramos también para que nosotros como creyentes cada día nos demos al cambio, a la restauración, nos demos, Señor, a que tu presencia obre en cada una de nuestras vidas. Que tu iglesia, Señor, salga de este lugar hoy renovado, diciendo: voy a levantarme, voy a vivir para el Señor, porque para eso me escogió Él. Que renuncien a aquellas debilidades, el que todavía, Señor, le da lugar al pecado, a la maldad, hoy pueda salir diciendo: Padre, tú me escogiste para que viva para tu alabanza, para tu honra, y lo que hago no te honra a ti, no te agrada a ti, Señor. Por eso, Padre, en tus manos entregamos nuestras vidas, dándote gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por cada vida que hoy es tocada por tu presencia. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, que al salir de este lugar salgamos bendecidos, fortalecidos, con ese deseo de cambiar, de renovar, Señor. Y que mañana, si tú no has venido por nosotros, vengamos con esa misma disposición de alabarte, de exaltarte, de rendirte culto. Que sepamos para qué venimos a este lugar, que como esta semana aprendíamos los líderes, sepamos para qué buscamos al Señor Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Iglesia, una feliz noche para todos ustedes. El Señor les bendiga. Mañana la escuela dominical, 7:30 de la mañana.